Ok, aquí está. Ok. Entonces, comenzamos ya con nuestra oración. Gracias a todos por estar aquí presentes. Entonces, la semana pasada, solo en resumen, ya vimos de esto de los querubines y vimos la transición dura que pasaron Adán y Eva, ¿no? Y esto, am, y esto pues, que sí es Di- sorprendente decir, dime Lilita. Te interrumpo. La semana pasada no pude estar. De pronto grabaste para que me pases el. Sí, 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 está ahí buenísimo. en el YouTube. Ya. Pero Gracias. un resumen pequeño para que nosotros podamos recordar, porque es Ujú. importante, ¿no? Entonces, como Gracias. nos vamos a fijar primero en esto de Génesis 3:24 y que la palabra echó, ¿no? Pongan atención aquí, echó pues fuera al hombre. Y nosotros analizamos por qué dice al hombre. ¿Por qué no dice echó afuera, pues fuera a la mujer y al hombre? Echó pues fuera a la humanidad, echó pues fuera, ¿sí? Solo al hombre. Entonces, en resumen, tomamos los dos ejemplos, porque acuérdense que hombre viene de Adam, en hebreo, y que puede significar hombre, pero también puede significar humanidad. Entonces, tomamos los dos análisis. Cuando significa humanidad, dijimos, pues, echó a la humanidad fuera del jardín del Edén, y en este contexto, pues ya incluye el hombre y la mujer, ¿verdad? Y el segundo es que echó fuera al hombre solamente. ¿Y cómo puede ser esto entendido? Que viendo que después de que Eva y Adán comieron la fruta, ¿sí? Y vemos cómo ellos tenían vergüenza cuando Dios los encontró, ¿no? Se sentían avergonzados porque estaban desnudos. Y se notó que Eva sentía culpa, ¿ok? Y Adán, cuando Dios le preguntó a Adán, verán que primerito, antes de preguntarle a la mujer, primerito le preguntó a Adán. Y nosotros todos sabemos que fue Eva, ¿verdad? Que entonces Dios ya sabía que era Eva, ¿sí? Y, y le preguntó a Adán, ¿por qué comiste del fruto que te había dicho que no puedes comer? Y de ahí entonces le dice a Adán, la mujer que tú me diste, es decir, él no sintió culpa alguna, ¿no? Sino él se sintió víctima. Y esto nos ayuda a analizar y a comprender porque es importantísimo que entendamos bien cómo es que nosotros como seres humanos somos desde la perspectiva de la naturaleza, no desde la perspectiva de la sociedad, que dice el hombre tiene que ser así y la mujer tiene que ser así, ¿no? Eso, olvídense, todo eso tenemos que cortarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué pasa cuando una pareja tiene un conflicto, eh, bueno, entre ellos, ¿no? La mujer usualmente, ¿sí? Hablo en parámetros generales, siente culpa por, qué sé yo, tal vez fue mi culpa que esto no lo hice bien, tal vez fue mi culpa que ah, debí tomar otra decisión o etcétera, ¿no? Y se comienza a poner culpa sobre ella. Así somos las mujeres, es nuestra naturaleza, ¿sí? Y es bueno que el hombre sepa cómo nosotras somos. ¿Para qué? Porque acuérdense que el hombre es la espalda de la mujer y la mujer es la espalda del hombre, ¿sí? Y cuando nosotros entramos en este círculo donde nos sentimos culpables, el hombre va a llegar a nosotros cuando nos conoce, ¿verdad? Sabe que nosotros vamos a sentirnos culpables, va a decir, no, Tina, está bien que pases por esta transición, pero no necesitas sentirte todo el tiempo culpable. ¿Ok? En mi caso, usándome como ejemplo. Ahora, el hombre se siente víctima, ¿sí? La mujer que tú me diste, le culpa a la mujer y le culpa a Dios, ¿sí?
Entonces, él se siente víctima. Pero nosotras como mujeres tenemos que saber cómo es el hombre. En general es así el comportamiento del hombre. Y no lo vamos a atachar, ni tampoco a tacharnos nosotras por sentirnos culpables o al hombre por sentirse víctima, sino vamos a aprender cómo somos, ¿no? Y la idea es aquí que sabiendo que ya, en este caso, ya tomé el ejemplo de la mujer, pero ahora vamos a tomar el ejemplo del hombre, y acuérdense que las mujeres somos la espalda de nuestro, en este caso pareja, ¿no? De nuestro hombre, y vamos a decir a la pareja, ¿no? Que primero vamos a adoptar que se está sintiendo víctima, ¿no? Y entonces ya como lo sabemos, vamos a proceder de una manera en que la persona, perdón, el hombre en este caso, aunque se sienta víctima, no hacerle entender, digamos así, ay, ya te crees la víctima o algo así, de manera punzante, sino de una manera que nos podamos comunicar y hacerle entender que está cayendo en este cuadro de victimismo, ¿sí? Y miren, tanto como la mujer sentirse culpable y tanto como el hombre sentirse víctima, los dos cuadros son negativos. Y antes de comer la fruta, esto no pasaba, ¿ok? Entonces, es importante que sepamos reconocer estas cosas negativas que suele suceder y apoyarnos, y no ofendernos, ¿no? Porque, disculpen, necesito sacarme el suéter, estoy con un poco de calor. Porque en el caso de que nosotros ya sabemos cómo nos comportamos, ¿verdad? No vamos a atacarnos a esta debilidad, a esta parte negativa, sino vamos a querernos apoyarnos, vamos a querer ayudarnos el uno al otro, ¿sí? Para poder construir a la pareja, ¿sí? Como en este caso, como estaba Adán y Eva. Antes de comer el fruto prohibido, pues todo estaba bien. Entre ellos no tenían esta discrepancia. Al menos no se nota mucho, ¿no? Porque sí se nota una cosa, pero eso después vamos a hablar. Y después de comer la fruta, los dos entran en un cuadro negativo, que no vamos a condenarlos por sus cuadros negativos, sino vamos a reconocernos nuestros cuadros negativos y apoyarnos y ayudarnos. ¿Ok? ¿Cómo nos vamos a ayudar? Con los ejercicios que nosotros ya hemos practicado. ¿Ok? Ahora, una denotación más es que dice, y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Entonces, esto rápidamente, simplemente geográficamente nos ubica en dónde se encuentra la entrada del jardín del Edén. Dice al oriente. Entonces ya nos da una idea geográfica en dónde se encuentra. Pero de ahí nos habla de los querubines, que ya habíamos hablado esto también en la clase pasada, donde no, es la primera vez que se menciona la palabra querubín. Y nosotros no escuchamos en ninguna otra parte antes de la Biblia que fueron creados querubines, que fueron creados los serafines, que fueron creados los ángeles. No se habla de esto, ¿ok? Entonces nosotros estamos aquí aprendiendo quiénes son los querubines, quiénes son los ángeles, quiénes son los serafines. Nosotros ya hemos estudiado una clase de serafines, ¿verdad? Que es acuérdense que el nivel 10 es Dios, el nivel 9 son los serafines y querubines está uno abajito, es decir, el octavo, ¿sí? Es decir, son muy poderosos, muy poderosos. Y Dios, la pregunta es, ¿por qué Dios decide poner querubines? ¿Por qué no solo pone ángeles? Porque acuérdense que los ángeles están también en una capa superior, supuestamente, hacia el ser humano en general, ¿sí? Pero no coge el primero, porque los ángeles es el primer nivel, sino coge el octavo, que son los querubines, ¿sí? ¿Qué necesidad había de esto, no? Pero ahí nos damos cuenta cuán importante era cubrir la entrada o el acceso al jardín del Edén. Y bueno, y estaba la espada encendida, que yo les recordaba que esto a mí me recordaba al movimiento del Espíritu Santo en el
en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2, donde decía que el Espíritu Santo se movía en las aguas, ¿no? Y siempre se habla como viento impetuoso, porque esa es la traducción del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, esta espada también se movía. Entonces, es súper interesante esta parte. Y, y era para guardar el camino del árbol de la vida, porque si ellos en este estado consumían el fruto del árbol de la vida, pues era muy probable que no encontremos como un camino de salvación como lo conocemos en la religión, pero en nuestro caso, como nosotros ya estamos estudiando más avanzado, entonces la persona prácticamente se quedaría encerrada en su estado negativo, ¿sí? Que nosotros lo conocemos como depresión o tristeza, ¿ok? O tristeza profunda. También vimos el libro de Ezequiel, donde también habla de querubín, de un querubín. Y ahí hicimos un poquito el análisis de esto que era que hablaba del rey Tiro, ¿sí? Del rey Tiro. Y en esta parte, pues el rey Tiro era, el texto en sí lo dice, hablaba de un rey que era muy poderoso y lo compara con querubín. Entonces, a ver, un ratito. Un ser humano, ¿verdad? Está en este nivel 0, ángel nivel 1, querubín en el nivel 8. ¿Cómo es posible que un ser humano sea comparado con el nivel 8, en la capa 8 angelical? Es interesante. También hicimos el análisis que esto también se refiere analógicamente, no textualmente, a la serpiente, ¿sí? Que fue creada y que se la consideraba como un querubín. Entonces, eso nos da la idea de qué tan poderoso podría haber sido la serpiente, si este fue el caso. Y la tercera, que también se hizo el análisis que rey que estamos hablando, que ya habíamos hecho anteriormente el análisis cuando aprendimos que Adán podía salir y entrar del jardín del Edén antes, porque acuérdense que esta entrada no estaba resguardada, estaba abierta. Es decir, Adán y Eva podían salir y entrar cuando quisieran. Pero en este caso se hace el análisis cuando Adán podía entrar y salir y pues hacía sus comercios, ¿sí? Recuerden que nosotros conversamos de esto y pues él era comparado como un querubín. Entonces, otra vez aquí caemos en lo mismo del rey Tiro, ¿no? ¿Cómo un ser humano puede ser comparado con un querubín, es decir, con la capa angelical número 8? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces, vamos a ver. Si hay alguna duda, ya saben, me la dicen. No hay problema. Y, bueno, les he de pasar el enlace de la clase anterior para que puedan verla con más detalles como lo hablamos anteriormente. ¿Ok? Ahora vamos a ver los querubines que se vuelve a mencionar en el libro de Éxodos. ¿Sí? Y un segundo, por favor. Ya. Y como estos querubines actuaron como guardias de la entrada del jardín del Edén, ahora en este caso están actuando como guardias del tesoro de Dios. ¿Sí? Entonces, eso nos da simplemente la analogía, no, nos da a entender que los querubines pues actúan como guardianes, ¿sí? Y nosotros hemos escuchado mucho que los ángeles también son guardianes, ¿verdad? Simplemente que estos querubines son con mucho más poder que los ángeles. Y cabe recalcar que en estas capas, en estas 10 capas, donde son los 9 tipos de capas angelicales y la 10ª que es Dios, perdón, no se puede decir que
digamos, cuando se hace una comparación, no se puede caer y decir, ay, el ángel no es nada comparado a un querubín en el aspecto es de jerarquía, pero no vamos a despreciar, por decir así, a los ángeles, ¿no? Dándoles un valor menor, ¿ok? Cada uno tiene su importancia y nosotros vamos a aprender a recibir o aceptar la importancia de cada uno de ellos, ¿ok? Eso simplemente es algo de respeto a estas leyes angelicales, ¿ok? Entonces, Lili, ¿nos ayudas con Éxodo 20, capítulo 25, versículo 17 al 22, por favor? Y Ya. Vladimir, uh, esta es la continuación. Ok, ya, hasta ahí, por favor. Dinita, ¿me dijiste Éxodo 25? Versículo 17 al 22. Ya. Amén. Y tienes que hacer una cubierta de oro puro, de 2 codos y medio de longitud y 1 codo de su anchura. Y tienes que hacer 2 querubines de oro, de labor a martillo, los has de hacer en ambos extremos de la cubierta. Y has de hacer un querubín en el extremo y un querubín en el otro extremo sobre la cubierta. Han de hacer ustedes los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines tienen que estar con sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo la cubierta, protectoramente con sus alas, con sus rostros el uno hacia el otro. Hacia la cubierta deben estar los rostros de los querubines. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, primera cosa que debemos recalcar aquí, que ya les había mencionado en la clase pasada también, es que cuando se asomaron los querubines y comenzaron a proteger la entrada, ni Adán ni Eva se sorprenden y decir, ¿quiénes son estos? Asimismo, como no se sorprenden cuando vieron la serpiente hablando, cuando escucharon, perdón, a la serpiente hablar, ¿no? Porque de alguna manera se comunicaron, ¿verdad? O hablaba como nosotros nos comunicamos con una lengua, o se podían entender entre idioma humano y idioma de serpiente, que eso es hablar en lenguas, entender otro idioma sin haber estudiado. ¿Ok? Eso es hablar en lenguas. Siempre tenemos que aclarar eso, que es importante. Entonces, Adán y Eva, cuando escuchan hablar a la serpiente, no se sorprenden. No dicen, uy, esta serpiente que me está hablando, ¿qué es? No. ¿Sí? Y si nosotros nos ponemos en el lugar de ellos, sí nos sorprendiera que una serpiente nos hablara. Y de la misma manera, no se sorprende cuando, digamos que, cuando ven a los querubines, ¿no? Y lo que también a mí me llama la atención, ¿cómo es que ellos sabían que estos eran querubines? ¿Cómo no sabían que eran ángeles? Entonces, eso hace entender que ellos estaban acostumbrados tanto a hablar con la serpiente como ver a los querubines. ¿Ok? Es importante eso de notar porque si no siempre estamos, tomamos normal. La serpiente le habló a Eva. Ah, sí, sí le habló. Y entonces la gente comienza a decir, es que la Biblia es así, ya sabe, porque no se puede creer las cosas que hay. Entonces, por eso es importante entender hasta para poder saber qué es verdad y qué no es verdad, ¿ok? Qué es aceptable y qué no es aceptable, ¿ok? Ok, muchas gracias Lilita por leernos. Y
Entonces, en esta redacción que Lili nos leyó, nos muestra o nos explica cómo exactamente estos querubines fueron elaborados, ¿no? Y describe la forma humana en sí, dos alas, cada uno tenía sus alas, ¿no? Y también qué tamaño debían tener. Y yo no soy experta en esta parte de las medidas de, de estas figuras, pero por alguna razón que esperemos que yo pueda aprender después para poderles explicar, estas medidas eran importantísimas, importantísimas, tanto así que el arca, esta es el arca donde se guardaba la palabra de Dios, donde se guardaba el Pentateuco, ¿sí? Esto que nosotros conocemos, los 5 libros de la Biblia, pero en hebreo se conoce como Pentateuco. Entonces, esta arca es prohibido replicarla, prohibido. Y yo escuché como creo que hace unos 7 años que en Brasil la iban a replicar, exactamente como era. Y no sé qué habrá pasado, no seguí más la historia, pero era un tema religioso muy candente porque por alguna razón no se puede esto replicar. O sea, sí, físicamente se puede replicar, pero no está permitido. ¿Ok? Entonces, estas medidas son muy, muy importantes. Sí hacen querubines de otros tamaños, pero respetan mucho estas medidas. Y vamos a ver cuando estudiemos un poquito más sexo, las cosas que pasaban cuando las personas solamente sostenían el arca, ¿no? Solamente sostenían o se paraban cerca de estos querubines, ¿no? ¿Cuántos fallecieron por esto? Entonces, es importante denotar esto, ¿no? Ahora, también le dan la importancia donde los querubines cubrían con sus propias alas su rostro, ¿sí? Y yo voy a comenzar a preguntar. A ver, Vladimir, ¿por qué crees que los querubines se cubrían con sus alas? Aquí dice, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. ¿Por qué crees que era importante esto de El, cubrir? pro, el propiciatorio, eso no sé qué es, Dina, exactamente. Sí, en este caso es esto, el arca, que nosotros le conocemos como arca, donde estaba, adentro estaban el Pentateuco, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomios y Levítico. Lo dije en desorden. Ya. Entonces, Sí, era es importante. justamente para la protección, ¿no? Y también me recuerdo que alguna vez tú mencionaste que pues tenemos la idea de que los ángeles y todas estas entidades que tienen otro aspecto que no es justamente el que nosotros visualizamos, ¿no? Sino que es un aspecto un poco tenebroso. Entonces también puede ser por eso. Sí, sí, sí. Eh, mm, gracias, Vladimir. Sí, porque se menciona en varios libros, ¿no? Que los ángeles en sí, o por ejemplo, cuando menciona, me parece Ezequiel, cuando menciona con esta nave, que le llaman nave, y muestran todas estas 4 caras, ¿no? Y etcétera, etcétera. Es algo que nosotros otra vez leemos la Biblia y lo tomamos como que, está bien. Pero si nos ponemos realmente a analizar, vemos que estas criaturas son aspectos fuertes para la costumbre de nosotros, ¿no?
des en cuenta que nosotros como seres humanos, cuando vemos a una persona en sí con alguna deformidad, ¿no? Uno se sorprende porque no está acostumbrado. Entonces, imagínense ver algo que tiene 4 caras. Definitivamente nos va a asustar, nos va a sorprender. Entonces, gracias, Vladimir. Eso puede ser una razón, ¿no? Que ellos se cubrían sus rostros. Y estaban a la vez, porque dice, están con las alas extendidas, entonces cubriendo. En la sinagoga, lo que se hace, se tiene un tipo como ventanita con 2 puertitas, ¿sí? Y ahí se mete el Pentateuco. Entonces se lo abre y se lo puede sacar, pero siempre lo cierran, ¿no? No es solamente en este caso el rabino, lo saca y lo muestra, ¿no? Pero no, nadie no puede cualquier persona hacer esta acción. Es más o menos como en la iglesia católica donde ponen las hostias. Se han visto que ponen así como un tipo de ventanita y cierran las puertitas de la ventana y la abren, sacan la copa con las hostias y y otra vez le vuelven a meter. Es muy similar, solo que este es grande porque los pentateucos son grandes y son escritos en hebreo. ¿Ok? A ver, Lili, cuéntanos tú, ¿cuál es tu perspectiva acerca de esta razón por qué los querubines cubrían con sus alas, ¿no? Al propiciatorio, perdón. Yo también pienso que cubrían con sus alas porque es una forma de proteger lo más sagrado que hay, ¿no? O algo así. Ajá. Amén, sí. O sea, la idea es no sé si la parte de arriba era visible o era hueca. Hay unos que muestran que es como tapadita, ¿no? Porque hay versiones de las arcas más pequeñas. Entonces, digo, si está todo tapado, ¿para qué? Pero también recordemos que los querubines también tenían un cierto nivel de poder, ¿sí? Digamos que estaba todo cubierto de madera, ¿no? Y no había como mirarlo. Entonces, ¿para qué los querubines? ¿Para qué? Entonces, es como, ya está tapado, tiene una protección. Y esto de poner a los querubines ahí con sus alas, es como otra protección. ¿Ok? Lucy, cuéntanos tú qué piensas de esto. ¿Por qué los querubines cubrían con sus alas abiertas? ¿No? Ok. Entonces, tal vez Lu está ocupadita ahorita. Entonces, pero solo esto es para recalcar una vez más, donde otra vez se vuelve a usar esta palabra de querubines, también el nivel de poder que ellos tenían y esto de que eran como guardianes, ¿no? Porque vimos en el primer ejemplo que guardaban la entrada del jardín del Edén y ahora están guardando el Pentateuco, ¿ok? Los 5 libros primeros de la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces, después ya vimos los serafines, que es el noveno. Ya vimos los querubines, que es el octavo. Ahora solamente rápidamente vamos a ver los demás que están denotados en los siguientes niveles. Por ejemplo, como son tronos. Y uno dice, pero yo no he escuchado esto de tronos. O sea, sé que en un trono se siente un rey, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere? Entonces, son los que están atentos a las razones del obrar divino, ¿no? Y esto, lo interesante de esto de la Biblia es que la angiología no se menciona mucho en la Biblia, no se menciona. Estos son estudios más que han hecho sabios de
de estos niveles angelicales, quiénes son, cuántas capas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí se las menciona en la Biblia, solo que no, solo, me parece que es una, máximo dos, eso es todo, no hay más, ¿ok? Las dominaciones, ¿sí? Las dominaciones más se dedican a lo que es la parte administrativa y la organización celestial. Y a mí me sorprendió la primera vez que yo estaba estudiando esto y digo, ¿cómo es eso de que organizan la parte administrativa y esta organización celestial? ¿Qué? O sea, ¿cómo es esto, no? Entonces, si nos ponemos a pensar nosotros los seres humanos, de cierta manera también seguimos estos patrones de comportamiento. Y recordemos que los ángeles, cuando hay un versículo en Apocalipsis, cuando no se encontraba el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Y vino el ángel Miguel, en este caso, y tomó el cuerpo de Moisés. Y entonces Satanás vino a pedirle el cuerpo. Y le dijo, y miren que el ángel toma, yo creo que sí lo tenemos este ejemplo aquí, lo vamos a revisar ya mismo, pero van a ver cómo se comporta el respeto que muestra el ángel a Satanás, en este caso. Y es, o sea, es interesante porque, y le dice el ángel Miguel, que Dios te reprenda, ¿no? Pero y le dice algo más, que no lo recuerdo con exactitud, pero se muestra el respeto que tiene el ángel como ángel a Satanás, en este caso. ¿Ok? Entonces, las virtudes, que en este caso son energías, las potestades, perdón, algo que tal vez mencionar un poquito en las virtudes, en este caso las energías, ¿no? Que aquí pues entra mucho lo que es el universo, la naturaleza y todo lo que nos impacta como alma, o sea, en un, ese, nos no, nos deja ingresar a un mundo un poquito donde no tenemos, donde no hay un cuerpo físico, ¿sí? Sino simplemente se puede ver la diferencia de las energías. Y des en cuenta que en cada uno de estos no se menciona si es bueno o malo, es decir, puede haber los dos, ¿sí? Tanto virtudes, o sea, como energías buenas como energías malas. Las potestades, que son cuando los niños nacen y también cuando los niños, las personas se mueren, ¿ok? Entonces, los principados, que son los guardianes de las naciones, y ¿okay? Entonces ahora, y después de eso, ya vienen los arcángeles. Y de ahí pues ya terminamos con los ángeles. Entonces estamos contando, ¿no? Los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las virtudes, las potestades, los principados, y ahora sí, los arcángeles y los ángeles por último. ¿Ok? Entonces, la Biblia menciona solo 3 arcángeles. La Biblia que tenemos, creo que se difiere de la Biblia católica, no de la versión Reina Valera 1960, sino una versión en específica que tiene, me parece, la Iglesia Católica y también ¿cómo se llama esta nominación? Se llama Adventistas, me parece. ¿Sí? Ellos mencionan otros 2 ángeles más, pero estos libros no existen en las Biblias tradicionales. ¿Ok?
Entonces, por esa razón, nosotros solo vamos a tomar por ahora los 3 arcángeles. Que es Arcángel Gabriel, es muy conocido, ¿verdad? ¿Quién se presentó a ver cuando María se quedó embarazada de Jesús? ¿El Arcángel Gabriel o el Arcángel Miguel? ¿Qué me dice Vladimir? Gabriel, Gabriel. ¿Y tú, Lili? Linita, no te escuché bien la pregunta. La pregunta es cuando María, ¿sí? Conocida como María la Virgen, se quedó embarazada de Jesús, Gabriel. el Gabriel. Arcángel Gabriel. ¿Y Lu? Hola, el Gabriel. Gabriel. Y lo interesante es aquí que siempre nos dicen el ángel, no nos dicen arcángel, ¿verdad? Y en la Biblia está arcángel. Y Ángel. sí, nos enseñan como el angelito Gabriel, el angelito Miguel, así nos enseñan como niños, pero es arcángel. Eso es lo correcto. Entonces, el arcángel Gabriel es quien se muestra, ¿no? Para que cuando María concibe a Jesús. Y el arcángel Miguel usualmente se muestra en las batallas, ¿sí? Y el arcángel Rafael, aquí vamos a ver este ejemplo, que es en el libro de Tobías. A ver, todos busquen su libro de Tobías, a ver si tienen. Yo no lo tengo porque mi Biblia es de la Reina Valera 1960, pero vamos a ver. Busquen a ver su Biblia y busquen el libro Tobías y me dice quién tiene el libro Tobías. Y yo no lo tengo. ¿Alguien lo encontró? ¿Lo encontraron en sus Biblias? ¿Vladimir la encontró en su Biblia? ¿Lili? No, Dinita. no, Dina. ¿No? ¿Lucía? ¿La encontraste en tu Biblia? Bueno, este libro, Tobías, es uno de los que yo les menciono. Sí existe, pero no es un libro. ¿No lo encontraste? Ya. ¿Por No. qué? Porque solo existen ciertas Biblias que depende la nominación de la iglesia o del templo o de la religión que lo tienen este libro de Tobías, ¿sí? Y lo consideran ellos canónico, parte de la Biblia. Perdón, pero en general no se lo reconoce como un libro canónico, por eso es que no está en la Biblia. Pero aquí tenemos, lo voy a leer porque no tenemos en nuestras Biblias, lo voy a leer desde aquí. Y dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor y pueden entrar ante su presencia gloriosa. Entonces veamos, este es interesante porque dice, se presenta, ¿no? Yo soy Rafael, ¿sí? Muy importante, yo soy Rafael. Entonces, uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor. O sea, hay 7 ángeles, nos está dando esa información, que hay 7 ángeles que están sirviendo al Señor. Y en este caso llama ángel, ¿no? Y que puede entrar ante su presencia gloriosa. Es decir, que aunque haya estas capas de ángel, de la angelología, y acuérdense, como yo les dije, ángeles es la primera capa, ¿sí? Todavía tienen acceso a la presencia de Dios. Y eso es bonito escuchar, porque cuando aprendamos bien quién es un ángel, o qué es un ángel, o quién es un ángel, nos va a llenar mucho, mucho nuestros corazones. Ahora, Apocalipsis 8:2, a ver, veamos. Vladimir, usted, Apocalipsis 8:2. Ese sí tenemos todos. Sí, Ya. Esta es la versión Dios habla hoy, que me imagino que yo la utilicé es porque estaba este libro de Tobías, que está en esta Biblia, Dios habla hoy. ¿Sí?
pero no está en las versiones que normalmente nosotros tenemos acceso. Ok. So, 8, versículo 2. Estoy lista. Ya. Y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Amén. Amén. Entonces, aquí otra vez, sí, como les digo, no se toma el libro Tobías como canónico, pero está repitiendo lo mismo, ¿no? De los 7 ángeles, esta partecita del texto. Entonces, luego vi a los 7 ángeles que estaban de pie, y en mi caso dice que dice que estaban de pie ante Dios, ¿no? O sea, ellos estaban de pie ante Dios, pero que se puede considerar esto ante su presencia gloriosa, se puede considerar que es lo mismo, y de ahí que recibe cada uno una trompeta, ¿sí? Entonces, por esa razón, porque se menciona en un libro canónico, y aunque este no lo tomen como canónico, se considera también santo, porque está simplemente tomando esta parte de la Biblia, ¿sí? Ya, ahora, Lu, por favor, prepáranos Judas 1:9, Lili, Daniel 8:16 y otra vez el libro de Tobías. Este va a tener que leerlo acá porque no tenemos libro de Tobías, va a tener que leerlo Vladimir. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Por qué yo les digo que es arcángel y por qué no ángeles, verdad? Dina, nos estás diciendo que son arcángeles. Y aquí clarito dice, soy uno de los 7 ángeles. ¿Qué es esa contradicción? Tienen que preguntarse así, porque aquí no es que vamos a aceptar las cosas, ¿sí? Yo siempre les digo, no me crean, porque es importante que haya esa duda, ¿sí? Porque esa duda es que va a mover su espíritu y van a poder encontrar la verdad, porque su espíritu se está moviendo en busca de la verdad, ¿ok? Entonces, vamos a ver. ¿Listo? Ok. Dice, un segundito aquí. Ok. En este caso, no sé por qué no está la referencia, pero dice Arcángel Miguel, cuya función es ser jefe del ejército celestial, ¿sí? Ya les había dicho, Miguel usualmente es el que está en las batallas, ¿sí? Como yo ahorita que voy a una batalla, ¿sí? Arcángel Miguel anda primerito por ahí. Cuya función es ser jefe del ejército celestial, se enfrenta al mal y tiene a su servicio los demás ángeles, ¿sí? Es decir, como lo mencionó en este caso Rafael, dice, yo soy Rafael y soy uno de los 7 ángeles que está a su servicio, ¿sí? Entonces, Rafael es uno de los que en este caso estaría, perdón, Arcángel Miguel es uno de los que están a cargo de Rafael, ¿ok? Ok, listo, Vladimir, cuando usted esté listo, vamos a ver Judas 1:9. Pero, Dinita, no, a mí me dijiste Judas 1:9, ¿segura? A Lili parece, ¿verdad? Perdón, Lili. Y a Vladimir le No, dice Daniel 8:16 y a no, a mí me Lucía. dijiste Daniel Ay, 8:16. Vladimir, me está Creo que confundiendo. no, No, dijiste No, Es Lu, que le dijiste dijiste Lucía. no, Lu, Judas yo, 1:9, Lili, Daniel yo. 8:16 y dijiste el Aló. libro de... No, ay, Sí, perdóneme. Ahí está. ya. Ya, fue mi Pero no equivocación, encuentro. discúlpeme. Lucía, por favor. Judas 1:9. Y este del versículo que yo les estaba mencionando. A ver. Judas me dice, a ver, no encuentro. Está, Estoy buscando. está en la parte de atrás del Nuevo Testamento en este caso. A ver, déjame ver, Judas, San Juan. Sí, porque decíamos, Vladimir va a tener que leer este de Tobías 3:17, porque Sí, no tenemos el libro de Tobías. Y ahí es que me confundí, disculpen. no lo encuentro.
Judas está atrás, antes de Apocalipsis, me parece que es. Pero aquí está Apocalipsis y aquí está. Ah, no, Pedro es el antecito. Juan, Pedro, Más adelante está. Santiago. Judas está por aquí. Seguro que hay Judas. Sí, ahí. A ver, déjame ver. Hebreos, Santiago, Juan. Judas Apocalipsis. está. No lo encuentro. Judas, ¿dónde te me fuiste, Judas? ¿Alguien más tiene Judas? ¿Encontró Judas? Corintios. Tienes razón, Lu. Yo No, no. no tengo. Entonces, este es el segundo libro que les había dicho, pero son dos libros. Pero Es no, que yo Judas es un, no es parte de los libros libros canónicos, sino canónicos, es. exacto. Entonces, este Ajá. es el segundo Ah, libro. ya me le voy buscando 2 veces, ¿no? Hay. Pero esta parte sí hay en la Biblia también, pero vamos a verla. A ver, léeme solamente el texto que está aquí, Luquitas, Judas 1:9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición. Contra él. Oh, se te puso en mute. Lu, tu micrófono se puso en mute. Ok. Ok, voy a repetir lo que dijo Lucía, ¿no? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Miren el respeto que mostraba. Estamos hablando de un arcángel. Entonces, este diablo, quien fuera quien sea, obviamente tenía un nivel angelical superior. ¿Ok? Sino que dijo, el Señor te reprenda, ¿sí? Aunque él como arcángel, ¿sí? Estaba simplemente cumpliendo con la misión que Dios, me imagino, le envió, ¿no? El diablo vino también por el cuerpo. Y cuando esto pasó, ¿sí? Que o el uno o el otro tenía que llevarse el cuerpo, el arcángel mostró respeto ante el diablo. Y aquí obviamente está mostrándonos el nivel de angelología que tiene este diablo, que no podemos saber con exactitud cuál, ¿no? Pero obviamente es mayor que un arcángel, ¿ok? Y le dice, el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque el Señor envía a los ángeles, a los seres humanos a hacer su misión, pero también les da la autorización a Satanás o también les dice que no. Él es el que ordena. Y eso lo vemos muy bien en el libro de Job, cuando Satanás se acerca a Dios y le pide autorización para lastimar a Job. No solamente con su familia, con sus finanzas, también con su salud. ¿Sí? Y Dios le dice, puedes tomar todo menos su vida. ¿Ok? Entonces, Dios es el que da autorización para que Satanás haga su mal. Y esto sí es como que a veces hace un shock en la cabeza y dice, pero Dios es amor. ¿Cómo puede pasar esto? ¿No? Entonces, hay mucha ciencia dentro de eso. No se puede esto tratar así en una oración pequeña. Es horas y horas de explicación por qué Dios permite el mal. Ok. Y yo voy a preguntar otra vez.
A ver, Vladimir, ¿por qué crees que Dios permite el mal? En este caso, ¿por qué crees que Dios permite que el diablo venga y tome el cuerpo de Moisés? ¿Por qué crees que Dios permite el mal? Mm, me parece que debe haber siempre un equilibrio, ¿no? Entonces, si es que hay el bien, pues también tiene que haber el mal para que esté todo equilibrado en el sistema. Puede ser, sí. Gracias, Vladimir. A Lili. Para mí, la verdad, es complicado, ¿no? Porque yo no creo como que Dios sea malo o a veces también me parece hasta egocéntrico que Dios vaya permitiendo por ahí al diablo dándole permiso de tocar a la gente cuando se supone que él ya sabe lo que es, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido lo más complicado del mundo porque no consigo entender por qué. Exacto, sí, no, comprensible, comprensible. Lu, cuéntanos tú, ¿por qué crees que Dios permite que personas actúen mal o que exista el mal o que se haga el mal? Lu, ok, perdimos a Lu por alguna razón, pero cuan- dinos cuando estés porque queremos escuchar. Y es algo importante que no podemos darlo en esta clase porque estamos hablando de los ángeles, pero sí podemos hablar de unos detallitos que no está mal mencionarlos para ya irnos nosotros no entrenando, pero discerniendo qué es, ¿no? Entonces, yo les voy a decir solo unas cositas. Primero, acuérdense que Dios nos dio el libre albedrío de decisión. Es decir, tú decides si haces el bien, está bien. Tú decides hacer el mal, está bien. ¿Por qué? Porque Dios te lo permitió, ¿sí? Acuérdense en el vivo ejemplo de Caín, cuando mató a su hermano de sangre. Dios no lo mató. Dios dejó. Y Dios sabía lo que iba a hacer, y Dios vio lo que hizo, y Dios le permitió que siguiera viviendo, ¿sí? Ese es lo primero que debemos siempre recordar, que Dios nos dejó el libre albedrío a nosotros. Segundo, que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, ¿sí? Para que Dios sea misericordioso, no necesita ser misericordioso con alguien bueno. ¿Por qué? Porque ya tiene todo. Si es una persona buena, está bendecida. ¿De qué misericordia estamos hablando? Sino cuando estamos hablando que Dios es infinitamente misericordioso, estamos hablando porque es misericordioso con los malos. Es importante que exista el mal. Es importante que se deje hacer el mal. Y eso es difícil, es como, ¿qué? ¿Cómo? Porque Dios es misericordioso, está siendo misericordioso con estas personas. ¿Qué hay de las personas que recibimos el mal? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que ser misericordioso? Porque Dios nos ama a todos. Todos somos uno. Y Dios es misericordioso con esta persona y dice, uno puede ver, ¿no? Yo he preguntado al Señor, me sorprende que esta persona hizo su maldad en su juventud y ya está viejo y sigue haciendo su maldad y le sigues permitiendo. Pero Dios es tan misericordioso que a pesar que haya pasado tantos años, le está siguiendo, dando la oportunidad de volverse a Él. Y la otra, ¿sí? Estamos hablando de la persona que hace la maldad. Ahora, la que lo recibe.
Porque Dios permite la maldad y uno que es inocente, ¿por qué tiene que recibir? Porque el que recibe la maldad se ha alejado de Dios. Por eso es que recibe la maldad. Porque cuando está protegido por Dios no recibe nada de maldad. Miren mi espejo. De alguna manera, ¿sí? Yo he amado a Dios mucho, he estudiado muchos años su palabra. De alguna manera, yo intercambié a Dios con mi esposo. Y no me pasa solo a mí, lamentablemente pasa a muchas mujeres. Y no me estoy justificando. ¿Sí? Por eso yo digo, yo no soy víctima. Y no me considero víctima. Porque aprendí esto. Que al intercambiar a Dios por un hombre, ¿qué dice la Biblia? Maldito es el que confía en el hombre. Talalán. Ahí me fui de frente, ¿verdad? Confiando en este ser humano, con todos mis ojos, mis pulmones, todo mi ser, mi corazón, todo, ¿verdad? Así lo amaba. Y confié. Y cambié sin querer, porque tuve miedo. Miedo que esta persona me haga daño. Miedo tal vez de perderla. Miedo de no saber cómo vuelva a esta persona a ser bien. Muchas veces le dije, por favor, vuelve a Dios, tú puedes. No es tarde todavía. Y ahí es cuando dije, esta persona, en ese tiempo, ¿no? Tiene más poder que Dios. Y mire todo lo que ha hecho. Entonces ahí, sin querer, intercambié a Dios por este hombre. Y hubo el miedo, hubo la falta de amor, hubo tristeza, hubo abandono, hubo desolación. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso que es mi espejo, me alejé de Dios. Entonces, las personas pasamos por tribulaciones, ¿por qué? Porque nos alejamos de Dios. Las que nos consideramos víctimas así de las cosas, ¿no? O inocentes porque ya les digo, yo no soy víctima, pero de cierta manera sé que recibí todo esto y no había explicación. Pero sé que fue la base de todo fue porque me alejé de Dios, diciendo que este hombre era más poderoso que Dios. Y eso pasa a muchas personas, qué sé yo, por el dinero, por el estatus social, por tantas cosas que pueden ser. Entonces nosotros es importante saber y aceptar que existe el mal. Y aunque se oiga terrible, eso está bien. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas, si estamos actuando mal, acuérdense que no siempre hemos actuado bien, pero si estamos actuando mal, Dios es tan misericordioso que nos permite volver a ellos, a Él. Porque Él me dio libre albedrío. Yo puedo portarme mal, pero también porque me dio la decisión propia, yo puedo volver a Él. Y para las personas que estamos al otro lado, que recibimos esa maldad, tenemos que ser conscientes que recibimos fue porque nos alejamos de Dios, por el miedo, ¿sí? Y todas esas otras cosas que les mencioné. Pero el miedo, por el miedo, entra el control. Entonces, otra vez, si estoy a este lado recibiendo esto, tengo que darme cuenta y volver a Dios. ¿Sí? En resumen, si existe el mal. Y vamos a pensar, aquí hay para hablar de largo, y es del ejemplo de niños, de niñas, de mujeres. Por eso no podemos hablar esto tan así en corto, pero en sumario, en resumen, es así.
¿ok? Entonces, no reneguemos, sino aceptemos. Demos ese paso de aceptación y siempre volvamos a Dios. Amén. Ok. Ahora, vimos que el arcángel Gabriel que tenía, ya sabemos que ve los, bueno, en este caso, las embarazadas, hace la concepción de los niños, ¿verdad? Y el nacimiento, los nacimientos de los niños. A ver, ahora sí, Lili, Daniel 8:16. Lili. Dinita, reprobé mi sí. A ver, amén. Amén. Dice, y empecé a oír la voz de un hombre terrestre en medio del lugar y procedió a clamar y decir, Gabriel, haz que ese que está allí entienda la cosa vista. Amén. Amén. En este caso del libro de Daniel, habla cuando Daniel estaba pidiendo a Dios ayuda, ¿no? Entonces, y en este caso, pues, el arcángel Gabriel se presenta, ¿no? Se presenta y le explica, ¿no? Toda, bueno, esta parte de la visión. Pero simplemente mencionamos este versículo, es para denotar otra vez, nuevamente, cómo aparece el arcángel Gabriel. ¿Ok? Y vemos también el arcángel Rafael, otra vez, en el libro de Tobías, que se supone que el arcángel Rafael, que no está en la Biblia, sino está en este libro que no es considerado como canónico, pero que se mantiene en la Biblia, sí, pero no es canónico, que protege a los viajeros, a los enfermos y el noviazgo de las parejas. Sí, si se acuerdan del ángel de San Valentín, ahí está, este es el arcángel Rafael. Viene de ahí, viene su denotación de ahí. Y dice aquí en el libro de Tobías 3:17, lo voy a leer porque no tenemos en la Biblia nuestra, dice, fue enviado Rafael para curar a los dos, para quitar las manchas blancas de los ojos de Tobías. ¿Ok? Amén. Entonces, hemos visto estos tres arcángeles únicos que se mencionan. Ahora, la pregunta es, estamos viendo que hemos escuchado tres ángeles, Arcángel Miguel, Gabriel y Rafael. Muy bien. También escuchamos que hay 7 ángeles al servicio de Dios. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué las películas nos muestran tantos ángeles? Y eso, y no sabemos, ¿no? O sea, no tenemos, en la Biblia no explica tantos ángeles. Que puede existir, sí. Pero con esto quiero recalcar que en la Biblia no menciona tantos grupos angelicales, ¿ok? Simplemente en las Biblias generales menciona el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel, ¿ok? Es importante denotar eso. Ahora sí, los ángeles, ¿sí? Y aquí viene, y después de esto de los ángeles, ya viene la parte más que vamos a entender qué tiene que ver con nosotros, toda esta angelología, ¿sí? Pero vamos a parar aquí porque ya me extendí con la clase y vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta semana y agradecerle mucho por esta estancia que hemos tenido en este día. Espero que esta información les sirva de mucho a ustedes y que se mueva esa curiosidad para saber más un poquito de los ángeles y de lo que se trata. Y también que es interesante ver de dónde aparecieron, ¿sí? Una vez más, nadie sabe, nadie lo menciona de dónde o cómo aparecieron. Pero en la siguiente clase de los ángeles vamos a tener una idea.
¿sí? Y eso solamente es un estudio que vamos a hacer con comparaciones para tener deducciones, ¿sí? Y no podemos decir es una teoría porque no la hemos comprobado, ¿ok? Pero como ustedes, como siempre les digo, no me crean, pero ahí les dejo la duda, ¿ok? Pues vamos a orar y a dar gracias a Papito Dios. Alabado seas, Papito Dios, por ser tan bueno y permitirnos que en esta noche nos reunamos. Gloria a ti, Señor, que nos bendices y nos muestras tu palabra, nos enseñas tu palabra, mi Señor. Danos sabiduría, mi Señor, para saber bien qué es lo que nos quieres decir con cada cosa que aprendemos. Y también, mi Señor, a aceptar tu palabra, que eso nos conlleva a una vida más fácil, mi Señor. Y saber guardarla en nuestros corazones, mi Señor, como fue tu mandamiento, como fue, mi Señor, tu pedido. Y ayúdanos también a poder transmitir esto responsablemente, todo este conocimiento responsablemente a nuestros hijos, que a ellos les dejamos el legado, mi Señor, que son tus hijos también, para que ellos aprendan de ti. Gloria a ti, Señor, hoy y siempre, alabado seas. Amén. Dios les bendiga y muchísimas gracias. Vamos a parar el stop. El